In the land where the ice meets the flame, where the mountains rise carved by ancient names, we sing the tales of the gods who reign in the heart of the wild, where the storms never tame. Odin's wisdom, Thor's might, guide our path through the endless night. In the land of fire and ice we stand, with the power of the gods in our hands. Imagina una tierra donde la vida parece haber comenzado en un sueño. Un lugar donde la tierra misma se alza desde el océano como una antigua bestia, cubierta de escamas de lava y nieves perpetuas. Un paisaje que desafía la cordura con su infinita majestuosidad. Este es el rincón del mundo donde el fuego y el hielo se enredan en una danza eterna, donde los volcanes rugen como dioses furiosos y los glaciares avanzan como lentos ejércitos de la naturaleza, tallando su voluntad en la roca desnuda. En esta isla que flota al borde del abismo, el tiempo no se mide en horas ni en días, sino en eras geológicas y ciclos eternos. Los volcanes laten bajo la superficie como corazones olvidados, recordando al mundo que en las entrañas de la tierra el fuego nunca duerme. Los géiseres, en su estallido súbito, son como suspiros de una tierra que aún sueña con los tiempos antiguos, cuando todo era caos y creación. Pero más allá del fuego y el hielo, Islandia es una tierra esculpida por el agua y el viento, fuerzas silenciosas que han cincelado su rostro con una belleza salvaje y sin igual. Las cascadas, nacidas de glaciares antiguos, caen con una fuerza atronadora desde lo alto de acantilados que se desploman hacia valles de verde esmeralda. Aquí, el agua se convierte en poesía líquida, descendiendo en cortinas de espuma blanca, trazando rutas que se pierden en los horizontes lejanos. Los acantilados, oscuros y majestuosos, se alzan frente al mar como guardianes eternos. En sus alturas vertiginosas, las aves marinas trazan círculos en el cielo, mientras las olas incansables golpean las rocas con una cadencia que ha marcado el paso de los siglos. Estos acantilados no solo son testigos de la inmensidad del océano, sino que son también el hogar de historias y leyendas, susurradas por el viento que sopla desde los confines del mundo. Los primeros humanos llegaron aquí siguiendo el eco de un destino que parecía llamarlos desde lo más profundo del océano. Los primeros vikingos intrépidos encontraron en esta tierra un espejo de su propia fiereza, un lugar donde los dioses gobernaban con mano firme. Levantaron sus casas con maderas traídas de otras tierras, alzaron templos a dioses que se escondían en la niebla, y en el silencio de las largas noches de invierno contaron historias de héroes y monstruos, de amores imposibles y destinos sellados por la furia de los elementos. En Islandia, el pasado nunca muere. Las sagas, esas viejas canciones de gloria y tragedia, aún resuenan en el viento que atraviesa las montañas, como murmullos de un tiempo en el que lo imposible era parte de la realidad cotidiana. Aquí, los dioses caminan entre los hombres, disfrazados de tormentas y ríos, y la naturaleza misma es una criatura viva, que respira, que siente, que recuerda.
En esta serie documental exploraremos los misterios de una tierra donde el fuego y el hielo han dado forma a uno de los paisajes más impresionantes y salvajes del planeta. Esta isla, nacida de erupciones volcánicas y esculpida por gigantescos glaciares, es un lugar donde la naturaleza reina y cada rincón esconde una historia profunda. A lo largo de este viaje, desvelaremos cómo la formación geológica de Islandia, desde los volcanes primigenios hasta los movimientos tectónicos, ha creado este terreno en constante transformación. Las columnas de basalto, las cuevas volcánicas y los vastos campos de lava nos mostrarán el poder de la actividad volcánica que sigue viva hasta el día de hoy. El hielo, en eterna batalla con el fuego, ha dejado su marca imborrable. Exploraremos los majestuosos glaciares que han esculpido montañas y fiordos y descubriremos las asombrosas cuevas de hielo azul que se ocultan en sus profundidades. Estos glaciares no solo han moldeado el paisaje, sino que también influyeron en la vida de los primeros habitantes de Islandia, cuya capacidad de adaptación fue clave para su supervivencia. Nuestro recorrido nos llevará por los lugares más emblemáticos del sureste y del sur de la isla, donde playas de arena negra y cascadas colosales conforman paisajes inolvidables. En el norte nos adentraremos en una región áspera y remota, donde la naturaleza sigue siendo la protagonista y las comunidades humanas han aprendido a prosperar en uno de los entornos más desafiantes del planeta. También exploraremos el delicado equilibrio entre la fauna y la flora que han encontrado su hogar en este entorno salvaje. Desde los coloridos frailecillos hasta los zorros árticos, la vida en Islandia es un testamento a la resistencia. Y al caer la noche, seremos testigos de las auroras boreales, luces que bailan en el cielo invernal. Un espectáculo único en estas latitudes. Cada capítulo será un viaje a través del tiempo y la naturaleza. Una invitación a descubrir qué hace de Islandia un lugar verdaderamente único en el mundo. Bienvenidos a Islandia, un viaje a través de los versos de la Madre Tierra. Hace más de 20 millones de años, cuando el mundo todavía estaba en su juventud, comenzó a gestarse la isla que hoy conocemos como Islandia. En ese entonces, el Atlántico Norte no era más que un vasto océano, pero en sus profundidades, fuerzas colosales estaban en movimiento. Estas fuerzas, ocultas bajo kilómetros de agua, comenzaron a esculpir una nueva masa de tierra, en un proceso que duraría millones de años. Islandia se formó en la intersección de dos placas tectónicas, la placa de América del Norte y la placa euroasiática. Estas placas se encuentran en la dorsal mesoatlántica, una cordillera submarina que se extiende a lo largo del fondo del Océano Atlántico. En este punto, las placas se separan, alejándose una de la otra a una velocidad de aproximadamente 2 centímetros por año. Esta separación genera una brecha en la corteza terrestre por la cual el magma del manto asciende, creando nueva corteza oceánica. Este proceso es conocido como expansión del fondo oceánico. Sin embargo,
La formación de Islandia no puede atribuirse únicamente a este proceso. En su origen, también influyó un fenómeno geológico conocido como punto caliente. Los puntos calientes son áreas del manto terrestre donde el magma es anormalmente caliente en comparación con su entorno. En el caso de Islandia, el punto caliente se encuentra justo debajo de la isla y ha sido una fuente continua de magma desde su formación. A medida que las placas tectónicas se separaban, el magma brotaba del manto, creando islas volcánicas que con el tiempo se unieron para formar la masa de tierra que hoy llamamos Islandia. El punto caliente de Islandia es uno de los más activos y poderosos del planeta. Se estima que este punto caliente es capaz de generar grandes volúmenes de magma en un corto periodo de tiempo, lo que ha resultado en una intensa actividad volcánica a lo largo de la historia geológica de la isla. Esta actividad volcánica es responsable de la formación de más de 30 sistemas volcánicos activos en Islandia, lo que convierte a la isla en uno de los lugares con mayor densidad de volcanes en el mundo. El proceso de formación de Islandia comenzó con erupciones volcánicas submarinas que depositaron capas de lava en el fondo del océano. Estas capas se fueron acumulando una sobre otra, hasta que finalmente emergieron por encima del nivel del mar. Así nacieron los primeros volcanes de Islandia, muchos de los cuales, aún hoy en día, dominan el paisaje de la isla. Con cada erupción, estos primeros volcanes añadían nuevas capas de roca volcánica, solidificando el terreno y en cada ciclo elevando la masa de tierra hasta emerger definitivamente por encima del nivel del mar. El resultado fue una isla con una superficie cubierta en gran parte de basalto, una roca volcánica oscura y densa que permanece como el cimiento primordial de Islandia hasta hoy. A lo largo de milenios, la actividad volcánica persistente de Islandia fue moldeando un paisaje de contrastes y texturas. Cuando la lava brotaba de los volcanes y se desplazaba por la superficie, se enfriaba lentamente al contacto con el aire y el agua. Esto creaba extensos campos de lava solidificada. Como los que vemos hoy en áreas icónicas como Eld Raun. Estos campos, formados por flujos que se sucedieron a lo largo de millones de años, son como un registro del tiempo geológico, donde cada capa y cada fractura cuentan una historia de erupciones pasadas. A medida que la lava se enfriaba, el proceso daba lugar a un fenómeno peculiar y asombroso: las columnas de basalto. Estas estructuras hexagonales se formaban cuando la lava, al enfriarse de manera gradual y uniforme, se contraía y fracturaba en patrones geométricos. Este enfriamiento regular provocaba la creación de columnas que, al observarse desde la distancia, parecen talladas por manos humanas.
Las columnas de basalto se encuentran en muchas partes de la isla, pero son especialmente famosas en lugares como la cascada de Svartifoss, donde las columnas rodean el salto de agua como si fueran un santuario natural. Y el impresionante cañón Sturlagill, en el este de Islandia. Este cañón es uno de los mejores ejemplos de columnas de basalto en el mundo, donde las formaciones hexagonales se alinean a lo largo de las paredes del cañón, creando un corredor de roca geométrica y simétrica que parece esculpido a mano. Las columnas, esculpidas a lo largo de miles de años por el lento enfriamiento de la lava, contrastan con el agua turquesa del río Jökulsá-Adal, formando un espectáculo visual que combina la crudeza volcánica con la serenidad de la erosión fluvial. Estas formaciones de basalto han capturado la imaginación de quienes las observan, pero también representan un recurso para la ciencia geológica. Estudiar cómo y por qué se forman las columnas de basalto en Islandia nos permite entender mejor el comportamiento del enfriamiento del magma y sus interacciones con el entorno. Cada una de estas columnas es un fragmento de la historia volcánica de la isla, una estructura nacida de la interacción entre el magma y los elementos, donde la lentitud del enfriamiento permitió que la naturaleza mostrara su faceta más simétrica y meticulosa. Tras su surgimiento, Islandia comenzó a experimentar un proceso de erosión implacable que no solo transformó su topografía, sino que le otorgó la apariencia distintiva que tiene hoy. Durante miles de años, el viento y la lluvia comenzaron a desgastar la roca volcánica de la superficie, fragmentándola lentamente y creando sedimentos que se desplazaban hacia el mar o se acumulaban en llanuras y valles. Sin embargo, el elemento más poderoso en esta transformación fue el hielo. En las eras glaciales, Islandia se vio completamente cubierta por vastas capas de hielo que, al moverse con su propio peso, arrastraban fragmentos de roca, ampliando depresiones y formando valles profundos y fiordos. Los glaciares actuaban como escultores naturales, despojando montañas de sus picos y transformando mesetas en cañones. Cuando el hielo se retiraba, la isla quedaba marcada por el movimiento de los glaciares, revelando valles en forma de U que cortaban la tierra, testigos de la fuerza de la erosión glaciar. Estos fiordos se extienden hoy como brazos abiertos hacia el océano, generando los profundos entrantes y salientes de la costa que hacen tan único el litoral islandés. El retroceso de los glaciares no solo dejó los fiordos y cañones, sino también vastas llanuras arenosas y áridas conocidas como Sandar. Estos desiertos glaciares, especialmente visibles en la costa sur, son llanuras negras, vastas y desoladas, formadas por la deposición de arena y grava que el hielo
y los ríos glaciares arrastraron hacia el océano. En estas llanuras, el terreno parece interminable y estéril, pero de este paisaje han surgido poderosos ríos, alimentados por el deshielo, que cruzan estas tierras y forman cascadas en los bordes de las mesetas. Cada río glaciar lleva consigo fragmentos de piedra y grava volcánica que depositan a su paso, enriqueciendo los suelos y esculpiendo continuamente el terreno. La erosión también ha sido fundamental en la creación de algunas de las cascadas más icónicas de Islandia, como Gullfoss y Dettifoss, que rugen en valles profundos, esculpidos por el agua a lo largo de milenios. Estas cascadas, alimentadas por ríos glaciares, fluyen con una potencia tal que su caída, al impactar en el lecho rocoso, contribuye a seguir desgastando el suelo y ampliar los cañones, continuando el ciclo de erosión que ha moldeado el paisaje desde hace millones de años. Este proceso de erosión, lejos de limitarse a la creación de un terreno inhóspito, dio lugar al primer sustrato sobre el que comenzó a asentarse la vida en Islandia. Con el tiempo, los fragmentos de roca erosionada mezclados con ceniza volcánica crearon el ambiente perfecto para que los primeros organismos colonizadores comenzaran a aparecer. Musgos, líquenes y algas fueron los primeros en asentarse, capaces de resistir las duras condiciones de un terreno volcánico joven, sin apenas nutrientes. Estos organismos pioneros, adaptados a sobrevivir en condiciones extremas, cubrieron las rocas con una pátina verde, permitiendo que con el tiempo otras formas de vida vegetal encontraran un terreno más hospitalario. Así, estos musgos y líquenes no solo colonizaron las rocas, sino que comenzaron a descomponerlas lentamente, aportando materia orgánica al suelo y permitiendo la expansión de la vegetación. Este proceso fue el inicio de un ecosistema único y resistente, que se abriría paso en las grietas de la roca volcánica y que serviría de base para otras especies. A medida que el suelo se volvía más fértil, comenzaron a aparecer nuevas plantas y arbustos que prosperaban bajo las duras condiciones del clima islandés. Esta vegetación inicial, aunque escasa, estableció las bases de un hábitat que con el tiempo atrajo a diversas formas de fauna. En los próximos capítulos de esta historia exploraremos cómo la fauna y la flora islandesas, desde los resistentes zorros árticos hasta las aves marinas que anidan en los acantilados, han encontrado en esta tierra hostil un hogar. Han prosperado adaptándose a la crudeza del clima, al suelo volcánico y a los ciclos de actividad geológica, formando una simbiosis con el paisaje en la que la naturaleza se renueva constantemente.
A mediados del siglo IX, Islandia, que hasta entonces había sido una tierra inexplorada y despoblada, recibió a sus primeros habitantes, los vikingos. Estos intrépidos navegantes provenientes de Noruega y otras tierras escandinavas llegaron a Islandia en busca de nuevas tierras para asentarse, escapando de las disputas y la creciente presión sobre los recursos en sus lugares de origen. Atravesando las frías aguas del Atlántico Norte en sus robustos drácars, los vikingos se encontraron con una tierra inhóspita, pero rica en recursos naturales y con grandes extensiones donde podían establecerse y prosperar. Los asentamientos iniciales se concentraron en las áreas costeras, donde los vikingos encontraron tierra fértil cerca de los fiordos y acceso al mar, su principal fuente de sustento. Aquí construyeron granjas que se adaptaban al entorno volcánico y a las duras condiciones climáticas. Los primeros hogares, conocidos como longhouses o casas comunales, eran estructuras de madera y césped de forma alargada, diseñadas para soportar los inviernos largos y fríos. La arquitectura de estas casas comunales era tan funcional como ingeniosa. Paredes gruesas de turba y techo de hierba para aislar del frío. Un hogar central que proveía calor y servía para cocinar, y espacios compartidos donde las familias e incluso animales de granja en invierno podían resguardarse del inclemente clima. Estas casas comunales eran más que viviendas. Eran el centro de la vida social y familiar, donde los vikingos realizaban sus actividades cotidianas, compartían historias y fortalecían los lazos comunitarios. En el interior, el hogar no solo servía como fuente de calor, sino también como lugar de encuentro. La estructura estaba diseñada para que cada miembro de la familia y sus siervos tuvieran un espacio propio, aunque sin barreras, que separaran a unos de otros. Esta organización reflejaba la estructura social de los vikingos, en la que la familia era la unidad principal y los roles estaban claramente definidos, pero todos compartían un mismo espacio, reflejando la importancia de la cooperación en un entorno tan exigente. La geografía de Islandia impactó profundamente en su forma de vida. Con inviernos largos, noches perpetuas en invierno y un clima impredecible, los vikingos tuvieron que adaptar sus técnicas agrícolas. Aprovechaban al máximo los veranos breves, dedicándose a cultivar cebada y a recolectar heno para alimentar a sus animales durante el invierno. La pesca en los fiordos y la caza de aves marinas complementaban su dieta, mientras que el ganado, especialmente ovejas, cabras y caballos, les proporcionaba carne, leche y lana. Estos recursos locales, junto con el hierro extraído de los depósitos de turba y roca volcánica, permitieron que los vikingos desarrollaran una economía autosuficiente en una tierra aislada
y de acceso difícil. El aislamiento geográfico de Islandia también fortaleció su sentido de independencia y autosuficiencia. Sin una estructura estatal, los vikingos crearon una organización social propia, basada en asambleas locales llamadas Þing. Estas asambleas, abiertas a los hombres libres, eran espacios donde se resolvían disputas, se establecían leyes y se decidía sobre los asuntos importantes de la comunidad. Esta organización democrática temprana desembocó en la fundación del Alþing, el Parlamento de Islandia, en el año 930, considerado uno de los parlamentos más antiguos del mundo. Reunidos anualmente en Þingvellir, líderes y representantes de diferentes asentamientos debatían sobre temas que afectaban a toda la comunidad, en un acto de autogobierno inusual en aquella época. La vida cotidiana en Islandia estaba marcada por un profundo respeto hacia las fuerzas de la naturaleza. La actividad volcánica y las frecuentes erupciones, junto con la presencia de glaciares y fiordos, inspiraron un sistema de creencias vinculado estrechamente a la geografía de la isla. Los vikingos veían la tierra como un lugar sagrado, lleno de espíritus y seres mitológicos. Las sagas islandesas, que más tarde recopilarían sus historias, relatan cómo la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales eran parte integral de su vida. Creencias en elfos, espíritus protectores y trolls se entrelazaron en su cultura, atribuyendo a las montañas, valles y glaciares una vida propia, en un intento de comprender y respetar el mundo que los rodeaba. Así, los primeros habitantes de Islandia no solo sobrevivieron, sino que lograron prosperar, adaptando su estilo de vida a una tierra que, aunque desafiante, les ofrecía una nueva oportunidad para forjar su destino. En sus asentamientos, al calor del hogar, rodeados de los frutos de su esfuerzo, los vikingos construyeron las bases de la cultura islandesa. Una cultura que persiste hasta hoy, marcada por la resiliencia, el respeto por la naturaleza y el espíritu de comunidad. Entre los descendientes de aquellos primeros pobladores islandeses surgió una figura legendaria, un hombre cuya ambición y espíritu aventurero lo llevarían a descubrir tierras más allá de cualquier otro explorador de su época. Su nombre era Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, el famoso explorador que colonizó Groenlandia. Leif, conocido también como Leif el Afortunado, heredó de su padre la sed de explorar y de aventurarse en lo desconocido, forjando su propio camino en la historia como uno de los primeros europeos en llegar al continente americano. A finales del siglo X, Leif Erikson emprendió un viaje que lo llevaría mucho más allá de Groenlandia. En una época en la que el océano era un vasto territorio inexplorado y temido, Leif se lanzó al Atlántico Norte, impulsado por relatos de tierras que se extendían aún más al oeste. De acuerdo con las sagas islandesas y noruegas, Leif habría oído historias de un marinero llamado Bjarni Herjolfsson, quien, desviado de su ruta, avistó costas desconocidas al oeste de Groenlandia. Inspirado por estas narraciones, Leif preparó su barco y su tripulación y zarpó hacia aquellas tierras misteriosas. Tras semanas de navegar por aguas frías y hostiles, Leif
y su tripulación llegaron a lo que describieron como una tierra cubierta de frondosos bosques, con amplias llanuras y ríos. La llamaron Vinland, tierra de viñas, debido a la abundancia de uvas silvestres que encontraron. Este lugar, ubicado en la costa noreste de América del Norte, probablemente en lo que hoy conocemos como Terranova, fue descrito como fértil y habitable, un contraste con las duras tierras de Islandia y Groenlandia. La llegada a Vinland se convirtió en un logro único y notable, adelantándose por casi 5 siglos a las expediciones europeas que seguirían. Leif y su tripulación establecieron un asentamiento temporal en Vinland, donde pasaron el invierno. Este campamento, conocido como Leifsbudir, les permitió explorar y recolectar recursos antes de regresar a Groenlandia. Aunque su presencia en América fue breve, Leif había abierto una puerta a un nuevo mundo, demostrando que había tierras más allá del océano y dejando una huella en la historia como uno de los primeros europeos en pisar el continente americano. La influencia de Leif Erikson se extendió más allá de sus propios viajes. Su descubrimiento de Vinland fue contado y transmitido oralmente a través de las sagas islandesas, donde las hazañas de los vikingos se entrelazaron con mitos y leyendas. Leif se convirtió en un héroe del folclore nórdico, y siglos más tarde, su figura sería recordada y celebrada, en especial en América, como el pionero que cruzó el océano y vislumbró un nuevo continente. Hoy, la figura de Leif Erikson representa la herencia de aquellos primeros exploradores vikingos, de aquellos que no solo poblaban Islandia, sino que también miraban más allá de sus costas en busca de un futuro. Su historia es un recordatorio del espíritu indomable de los pueblos nórdicos, de la conexión entre los primeros habitantes de Islandia y el mundo más allá de sus fronteras, y del legado de aventura y descubrimiento que aún perdura en las tierras del Atlántico Norte. Concluye aquí nuestra primera inmersión en los orígenes de Islandia. Una tierra joven, nacida del fuego y moldeada por glaciares implacables. Hemos recorrido el surgimiento de la isla, la llegada de sus primeros habitantes y los ecos de sus leyendas. Pero lo que hemos visto es solo el comienzo. En el próximo capítulo nos adentraremos en el corazón volcánico de Islandia, allí donde la tierra respira y ruge. Conoceremos a algunos de sus volcanes más imponentes, gigantes dormidos y activos, que se alzan sobre el paisaje y desafían el paso del tiempo. Reviviremos algunas de las erupciones más extraordinarias de la historia reciente, eventos que cambiaron no solo la geografía de la isla, sino también la vida de quienes habitan bajo su sombra. Prepárate para un viaje hacia lo más profundo de la isla, donde la tierra nunca está en calma y cada volcán guarda un secreto ardiente. Muchísimas gracias por ver el vídeo y no olvides compartirlo si te ha gustado.